tuya, que permanece para siempre, y te rogamos que tú le apliques al corazón de nosotros todos aquellos principios, aquello que está en tu palabra y que quieres que lo apliquemos para este nuestro tiempo. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes. Rogamos tu ayuda, tu guía, tu dirección para cada uno de nosotros y por supuesto también para Sonia y nuestros niños, que también les bendigas. Y también sabiendo que hay muchos de nuestros hermanos en el mundo entero que se congregan para lo mejor. Esto es de conocerte, entenderte y ser mejores para ti. Así que te damos muchas gracias porque podemos encomendarnos a tu guía, a tu dirección en todo. Muchas gracias, nuestro buen Dios y Padre. Y te agradecemos por esta oportunidad que nos concedes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Okay. El tema nuestro hoy día va a ser algo que ya venimos estudiando durante la semana, pero hoy día vamos a retomar de cero para algunos que no han estado en los días martes y jueves. Entonces yo voy a retroceder de lo que ya hemos visto y vamos a tratar de partir de hacer una base. Lo primero que debemos entender para tocar el tema que desde el día y hasta que Dios quiera, está estudiando lo que se conoce como la escatología, que significa el estudio de los tiempos futuros, ¿ya? De los tiempos del fin. ¿Qué significa escatología? Muy básicamente, ¿ya? Estudio de los tiempos del fin. Y eso conforme a lo que la Escritura enseña. Y como ya hemos visto en la semana, nosotros empezamos con el estudio de este siglo y el venidero, según lo que la Escritura nos enseña, ¿ya? Ese va a ser nuestro estudio inicial. Vamos a estar viendo acerca de lo que es este siglo y el venidero, pero antes de eso, nosotros vamos a ver algunos de los sistemas de interpretación, ¿ya? Los esquemas básicos que hay entre la iglesia. Hay diferencias en cómo abordar lo que nos depara el futuro, los tiempos del porvenir, o lo que es la escatología. ¿Ya? Hay escuelas, distintas escuelas. Y aquí hay algunos esquemas básicos, ¿ya? Ahí tenemos nosotros lo que se conoce, según las escrituras, lo que se conoce como este siglo y el siglo venidero. Así la Biblia divide, dice este siglo y nos habla de un siglo venidero, ¿ya? Y la mayoría de los creyentes, por lo menos los que yo conozco, casi todos, pues yo diría que de los que yo conozco serían todos, estamos de acuerdo en que este siglo termina con la segunda venida, ¿ya? Y el siglo venidero, hay un tiempo aquí que se traslapan, hay un tiempo cortito acá que se traslapa o se superpone, o hay una transición donde comienza el siglo venidero, ¿ya? Entonces, que nos quede claro, en la Biblia vamos a ver muchas veces que se habla de este siglo y se habla de un siglo venidero y se habla de una venida que separa o divide esos dos siglos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Entonces, este siglo, ¿cuándo termina? Con la segunda venida. Ese es el siglo que termina, segunda venida. Y entonces se consuma el siglo venidero. Ahí ya se inaugura y se establece y se afirme lo que es el siglo venidero. Entonces, aquí vamos a ver que el siglo venidero, todos sabemos que, por lo menos estoy hablando de todos los creyentes que yo conozco, ¿ya? Con la segunda venida se establece el siglo venidero y viene justamente con la segunda venida la resurrección, juicio, cielo nuevo y tierra nueva. ¿No se ve bien? No, pero hay una cosa que impedía ver el título. Disculpa. Ahí sí, ya. Ok, entonces, el siglo venidero, cuando viene el Señor, entonces establece el siglo venidero y justamente con la segunda venida viene la resurrección,
el juicio y los cielos nuevos y tierra nueva. Este es un esquema básico. Aquí suceden muchas cosas en este ciclo y también en el ciclo venidero también vamos a tener que ver lo mismo con la segunda venida. Hay eventos que suceden, no es que sea segunda venida un instante así, no, hay un periodo, ¿ya? Debemos entender que segunda venida implica un periodo donde suceden varias cosas. Entre esas cosas está la resurrección, el juicio y los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, considerando la segunda venida, entre los creyentes, entre la iglesia del Señor, hay lo que se conoce como los futuristas, que tienen en mente la segunda venida futura para nosotros, ¿ya? O sea que un futurista, en base a este esquema, son todos aquellos que creen que el Señor tiene que venir todavía un futuro para nosotros. Y si eso es así, entonces nosotros todavía estamos viviendo en este siglo, ¿ya? Todavía estamos viviendo aquí, en este siglo. ¿Por qué? Porque la segunda venida todavía está en un futuro nuestro. Ya, bien, bien, bien. Ahora, hay también otro grupo de creyentes que son los minoritarios, los que menos hay, pero hay hartos, ¿ya? Serían los preteristas. ¿Qué significa preterista? Significa que todo ya pasó. Pretérito es el pasado, ¿ya? Entonces, para el preterista, la segunda venida ya fue, ¿ya? Y para un preterista, la resurrección y el juicio, y los cielos nuevos y tierra nueva, ya están establecidos. Estamos ahora ahí, ¿ya? ¿Y acá hay o no? Sí. ¿Sí? Sí. Si hay duda, me van diciendo al tiro, porque la idea es poder aclararlo enseguida. Este es un esquema básico. Hay varias cosas, ¿ya? Ahora, ahí. Dentro de este grupo, que son los futuristas, en la iglesia en general, hay lo que se conoce como los premileniales históricos y otro grupo que son los dispensacionales. Entonces, futuristas premileniales, ahí se subdividen dos grupos básicos. Dentro de estos puede que hayan algunas diferencias, pero muy básicamente premileniales hay dos grupos, los históricos y los dispensacionales. ¿Ya? En la iglesia de los grupos que yo conozco, lo que más hay son dispensacionales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que el creyente premilenial histórico se diferencia entre el dispensacional, la diferencia que hay entre los dos, es que el histórico cree que hay un solo pueblo de Dios, uno solo. El premilenialista histórico dice, hay un solo pueblo de Dios. Esa es la diferencia fundamental con el dispensacional, que dice hay dos pueblos, uno celestial y uno terrenal. ¿Ya? Básicamente, hay algunas diferencias más, pero lo que más caracteriza es eso, que el premilenial histórico, ¿cuántos pueblos de Dios? Uno, bien. Y el dispensacional, dos, ¿ya? Uno celestial, que es la iglesia, y uno terrenal, que es Israel terrenal, ¿ya? Estos dos, como son futuristas, la segunda venida es pasado, presente o futuro. Futuro, ¿cierto? Está por acá, la segunda venida está sellada. El preterista ya pasó, ¿ya? Entonces, los futuristas son uno de los grupos, ¿ya? Son los premileniales que se subdividen en dos, ¿ya? Históricos y dispensacionalistas. Lo que más conocemos en la iglesia son los dispensacionales, los que más hay, ¿ya? Aunque ahora en este tiempo cada vez se están dando cuenta que hay un solo pueblo de Dios y está, yo creo que toda la mayoría de los creyentes que yo he tenido contacto se hacen preguntas y están buscando más en las escrituras, ¿ya? Ahora, hay otro grupo que son los amileniales, ¿ya? Recordemos que estamos dentro de los futuristas. A lo mejor esto va a ser un poco enredado, pero esto es lo que hay, ¿ya? Es lo que hay.
Amilenial significa sin, esa es la idea de la amilenial, es sin milenio, pero ellos no dicen que no haya milenios, se les conoce como amileniales porque ellos dicen no hay un milenio terrenal, eso sí, pero ellos dicen hay un milenio celestial, el Señor Jesucristo está gobernando desde el cielo, ¿ya? Él ya gobierna desde el cielo, una milenial cree eso. El Señor Jesucristo está gobernando y lo está haciendo desde el cielo, ¿ya? Pero no hay un milenio terrenal. No, el amilenial no espera que el Señor venga e instale un reino terrenal aquí en la tierra. No espera eso. Ellos dicen, ya está reinando, pero en el cielo. De todas maneras, ellos dicen, la segunda venida es futura. Recordemos, están a este lado, en la segunda venida futura, ¿ya? Entonces, esos serían los amileniales. Ellos también creen que hay un solo pueblo de Dios. Los únicos que creen que hay dos pueblos son los dispensacionalistas. ¿Ya? Dispensacionalistas. ¿Ya? Ahora, hay otro grupo que son los postmileniales. ¿Qué significa postmileniales? ¿Ya? ¿Significa qué? Post. Después. Entonces, estos postmileniales también creen que hay un reino del Señor desde el cielo, no terrenal, ¿ya? Es desde el cielo, y entonces ellos dicen que la iglesia va a prepararle el camino para que el Señor venga, ¿ya? Entonces, cuando viene el Señor, ya el milenio habrá concluido, ¿ya? Porque postmilenial, después del milenio, la segunda venida después del milenio. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ya. Hay otro grupo que se llama preteristas parciales, aunque a mi modo de ver, tanto mileniales como postmileniales, todos estaríamos con preteristas parciales. O sea, todos serían preteristas parciales, pero ¿por qué se hace una mayor diferencia? Porque preterista parcial dice que mucho de lo que ya ha pasado en la historia de la humanidad ya es pasado. Ya pasó, obviamente. Ya pasó, claro. Entonces, preteristas parciales, ¿en qué se diferencian? Hay algunas diferencias mínimas en cuanto a cómo se interpreta Mateo 24 y 25 y otros pasajes que están relacionados con el milenio y con la segunda venida. Hay diferencias allí. No las vamos a ver por ahora, pero sepan que también para el manejo que tenemos en cómo nos conocemos, algunos dicen, no, yo soy un periodista parcial. ¿Por qué? Porque yo creo que Mateo 24, Mateo 25 ya pasó una parte y así, y hay diferencias, ¿ya? Pero básicamente es eso. Para nuestro estudio ahora fundamentalmente nos vamos a focalizar en qué, en que los futuristas todos entienden que la segunda venida es futura, ¿ya? Si aprendemos eso, por lo menos para este estudio, cero problema. Y el preterista significa que la segunda venida es pasado, ¿ya? Entonces, para un futurista, la resurrección, el juicio, los cielos nuevos y la tierra nueva todavía están en el futuro. Y como están en el futuro, entonces significa que también la segunda venida no ha llegado todavía, ¿ya? Bueno, eso es básico, muy fácil. Ahora, como vamos a ver lo que es el siglo, este siglo y el venidero, tenemos que saber qué significa siglo, qué definición tiene, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de siglo? Ahí. Siglo, entonces, en la Biblia, la palabra es eón, algunos la leen como aión, ¿ya? Es un eón. ¿Qué significa? Que es un tiempo prolongado o eternidad. Esas son definiciones básicas que uno debería manejar. Y según los diccionarios que uno tiene en la red, significa propiamente una edad, una era. En algunos contextos, perpetuidad, ¿ya? Y específicamente
se habla de un periodo o de una era o de una edad judía o un periodo mesiánico, ¿ya? Entonces, eón es un tiempo, ¿ya?, prolongado, que podría ser breve o largo, pero la definición entonces es una edad, era. Aquí hay algunas traducciones del diccionario Strong. ¿Cómo se traduce en la Biblia? A veces se traduce como tiempo antiguo. En las escrituras a veces se dice la corriente de este mundo. Así se traduce la palabra eón, ¿ya? A veces se traduce eternamente. Cuando es por los siglos de los siglos, entonces se traduce eternamente. Eternidad también. Eterno, siempre, siglo. Universo se traduce también en algunas oportunidades, ¿ya? Eso lo tomé del diccionario Strong. Ahora, también, nosotros también lo usamos y no nos damos cuenta. A veces uno dice, no, esta es la era de, por ejemplo, si de la era de los futbolistas, o de la era de, en la historia hay la era de, y uno dice el tiempo que fue conocido, donde alcanzó popularidad, donde impactó su generación, etc. Entonces también tenemos acá conocido como la era mosaica. Cuando yo hablo de la era mosaica, ¿qué entienden ustedes cuando digo la era mosaica? El tiempo de la ley de mosaica, ¿cierto? Cuando el Señor desciende en el Sinaí y entrega la ley, de ahí en adelante se conoce como la era mosaica. Y cuando hablamos de la era mesiánica, ¿qué estaríamos hablando? De la era cuando viene el Mesías. Y el Mesías es el prometido. ¿Dónde fue prometido? Donde entendemos que ya el Señor dijo que iba a venir. Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Ya? Eso entonces para que entendamos lo que es siglo, porque eso nos va a ayudar a entender este siglo y el venidero según la Biblia. Entonces no debiésemos pensar que son 100 años como comúnmente en nuestra cultura se da, porque te dicen un siglo, no, son 100 años. Correcto. Depende mucho del contexto. Y como sabemos que el idioma va cambiando, tal como dice Elías, para nosotros ahora un siglo son 100 años. Para nosotros eso es lo que normalmente entendemos ahora. ¿Ya? Y por eso es muy importante entender que, vamos a verlo ahora, que nosotros tenemos que tener reglas de interpretación. Para cualquier libro que nosotros leamos, tenemos que tener o sea, tenemos que tener reglas para interpretar. Y como es muy importante, tenemos que entrar de alguna manera a ver lo que se conoce como la hermenéutica. En el contexto ya de la erudición nos ponen términos como hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Básicamente es el arte o el estudio de la regla de la correcta interpretación. ¿Ya? Si uno quiere interpretar correctamente, tiene que sujetarse a unas reglas. Y ellos se conocen como, básicamente como hermenéutica. ¿Ya? Entonces, lo primero, en estas reglas, lo primero que nosotros ya hemos aprendido y hemos querido estar poniendo en práctica, y especialmente cuando uno llega a la Biblia y quiere conocer la verdad, tenemos que conocer reglas. Y lo primero se nos dice texto en su contexto. Y esto es para cualquier libro, pero específicamente nosotros estamos aplicándolo a la Biblia. Texto en su contexto. ¿Qué significa texto en su contexto? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo entienden texto en su contexto? A ver. Ya. Que el texto tiene que estar inmerso en su contexto. Entonces, el contexto me da las características de lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando vimos Génesis con Adán, por ejemplo, veíamos que en el contexto de Adán se ofrecían sacrificios, los cuales se llevó a Abel, los llevó, etc. Y no podemos hacer una temporalidad diciendo que estaban los romanos en ese tiempo, por ejemplo, o que estaban los egipcios. ¿Por qué? Porque ese no era el contexto en el cual estaba desarrollándose Adán y Eva, había un contexto totalmente distinto. Entonces, es situar el texto en el contexto de vida. ¿Ya? ¿Elías? Sí, prácticamente lo mismo, que la forma correcta de interpretar siempre el texto
va a ser dentro del contexto donde está escrito. Bien, yo creo que eso es fácil, ¿cierto? Estamos leyendo un capítulo de la Biblia, y yo tengo que, si estoy leyendo un versículo dentro del párrafo del capítulo mismo, yo ese versículo tengo que interpretar a la luz de todo el párrafo y a la luz de todo el libro. Y después vamos a ver que tiene que armonizar con todo lo demás que está escrito en la Biblia. Básicamente, entonces, tenemos texto en su contexto, que sería la primera regla. Lo segundo es conocer quién escribe, quién es el autor. ¿Por qué es importante conocer quién escribe? O quién da la orden, o quién interpela, etcétera, ¿ya? El autor. Entonces sería el que escribe, ¿ya? Y también vamos a ver con quiénes interactúa, que vendría a ser los destinatarios. Es lo mismo que cuando yo escribo una carta, ¿cierto? Yo me identifico y entonces envío la carta, y si no pongo para quién es la carta, ¿qué pasaría ahí? Pues, Claro, o sea, puede ser malinterpretado. totalmente. Si me envían una carta a mí y por X razón la lee cualquiera de ustedes, ¿ya? Y si la carta era para mí, debería llevar mi nombre, ¿cierto? Porque es para mí. Y si ustedes la leen, ¿qué pensarían al leerla? ¿Qué dirían? ¿La aplicarían para ustedes? No, diríamos es para el libro. Ya, esa es la idea, ¿ya? Sí, no, pero si dice que es para mí, ¿ya? Si dice que es para mí, la tomas tú, y la tomas tú, entonces, ¿qué vas a pensar? Vas a decir, esto no es para mí. De alguna manera se va a llegar a él. ¿Ya? Si como ejemplo, por ejemplo, Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Correcto. Jesús que están en Éfeso. Correcto. Por eso en la Biblia nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Lo que estamos viendo son reglas básicas para interpretar correctamente la Biblia. Yo tengo que saber a quién se está dirigiendo el autor. Tengo que saber quién escribe y a quién se dirige. Básico, ¿ya? ¿Por qué nosotros interpretamos mal? Yo personalmente interpreté mal la Biblia mucho tiempo y enseñé mal porque no tenía en cuenta muchas veces esto. Otra cosa que debo tener en cuenta es la gramática. ¿Por qué tengo que tener en cuenta la gramática? Porque cada palabra tiene su significado. Y cada palabra dentro de la oración, dentro de lo que yo escribo, tiene su lugar. Y hay reglas también que indican y me dan la calidad para poder comunicarme con otros. Entonces tengo que saber lo que es la gramática, por lo menos lo básico, ¿ya? Tengo que saber lo que es un artículo, por ejemplo, lo que es un nombre. Uno ya lo da por sentado cuando le hablan a uno, como que uno me está diciendo, será artículo, ya sabe ya, más o menos. Es casi innato en uno que uno ya capta. Pero a la hora de estudiar las escrituras, uno tiene que tener en cuenta la gramática, el significado de las palabras, ¿ya? Otra cosa importante es que en la Biblia hay géneros literarios, ¿ya? Por ejemplo, la poesía, lo profético, lo narrativo, lo histórico, la biografía, todas esas cosas uno también tiene que tenerlas en cuenta. Tiene que saber cuándo es enseñanza o cuándo es netamente historia. ¿Ya? Hay algunas diferencias allí también en lo que es género o el estilo literario. Y eso se aplica para cualquier texto que uno lea. Digo, esto es básico para la Biblia, para interpretar bien la Biblia. Otra cosa sumamente importante, como lo que hemos visto hasta ahora, es lo que se conoce como la analogía de la fe. ¿Ya? ¿Qué significa la analogía de la fe? Básicamente es que como la escritura es inspirada por Dios, entonces no hay equivocación. Y si no hay equivocación, entonces todo tiene que armonizar perfectamente. Si yo estoy leyendo un versículo y estoy estudiando el texto, ese texto no puede ir a invalidar otras enseñanzas en otros escritos bíblicos, ¿ya? Entonces la analogía de la fe me dice que hay armonía en las escrituras, no hay contradicción. Y entonces me enseña que la Biblia se interpreta a sí misma. Y además
que cuando hay cosas que yo no las tengo muy claro, para mí es un poco oscuro lo que estoy estudiando, entonces debo entender que hay otros lugares en la Biblia que me van a aclarar lo que yo estoy aprendiendo. ¿Ya? Entonces, por eso que decimos que los textos claros nos ayudan a interpretar aquellos textos que son poco claros para nosotros, que son oscuros para nosotros. ¿Ya? Cuando el Señor hablaba en parábolas, por ejemplo, hay muchos que no entendían, Él tenía que dar la interpretación, entonces yo tengo que tener en cuenta eso. No entendí la parábola, entonces tengo que ver cómo se interpreta la misma Biblia, cómo la misma Biblia interpreta la parábola que el Señor dijo. ¿Mm? Entonces, la analogía de la fe significa que, como todo es de Dios, entonces, a la luz de todas las escrituras, todo lo que yo aprendo de ahí, los distintos temas que hay, tienen que armonizar. No tienen que chocar, ¿ya? Nunca van a chocar, siempre armonizan perfectamente. Eso es la analogía de la fe, explicada muy básicamente. También hemos aprendido como el Señor Jesucristo, que es la revelación final, Él les enseñó a los apóstoles, fíjense, el Señor les enseñó a los apóstoles cómo interpretar las escrituras del Antiguo Testamento. Él les abrió el entendimiento y los apóstoles aprendieron a interpretar el Antiguo Testamento. Y por eso que nosotros decimos, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. ¿Ya? Esa es otra regla que debemos tener en cuenta. Entonces, si yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, después llego al Nuevo y leo algunas cosas que digo, oye, pues si eso lo leí, me parece en el Antiguo Testamento, y aquí parece que se está diciendo otra cosa. Es que se está interpretando. ¿Ya? Entonces, yo no tengo que decir, oye, aquí se equivocó porque allá decía otra cosa y aquí dice algo nada que ver. No, es la interpretación. ¿Ya? Por ejemplo, en Mateo vamos a encontrar muchos cumplimientos de las Escrituras. Y también en Lucas, Juan y etcétera, todos. ¿Y qué pasa? Que algunas veces dice, oye, pero esto no corresponde a lo que decía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso de que Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y está hablando del Señor Jesucristo cuando era niño y se había ido a Egipto. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, porque Mateo dice, se cumplió la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y uno dice, no, ¿está escrito eso? Claro, lo toma, ¿no es cierto?, de cuando Israel estaba en Egipto y fue sacado y llevado a la tierra de Canaán. Entonces, uno dice, pero no, es que Mateo está interpretando. Entonces uno tiene que respetar eso. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. ¿Ya? Y gran ayuda tenemos nosotros en lo que es los diccionarios, las concordancias, las distintas versiones que hay en las escrituras. Eso nos ayuda muchísimo. Ahora, si uno supiera leer griego, hebreo, sería mucho mejor. Pero nosotros no lo sabemos. Entonces, como no sabemos, tenemos ayudas. Las diferentes versiones de la Biblia, también tenemos los diccionarios, las concordancias, y todo lo que los libros de historia, etcétera, nos ayudan a comprender un poco el contexto histórico de ese tiempo, que nos van a ayudar a interpretar la Biblia correctamente. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Ahora, esto es lo que nosotros nos vamos a comprometer, y si ustedes ven que cualquiera de nosotros se sale de esto, tenemos que ayudarle y decir, oye, pero no estás interpretando o estás pasando a llevar una regla hermenéutica que dice, por ejemplo, los destinatarios. No estás considerando el destinatario en tu interpretación. ¿Ya? Ahora, también en los destinatarios y el autor o el que escribe, también uno tiene que considerar las declaraciones de tiempo. Cuando hablamos de los destinatarios, tenemos que entender qué significaba para ellos la relevancia de la audiencia, es lo que se conoce también allí. Relevancia de la audiencia. Si se le escribió a una iglesia, ¿qué tan importante era para ellos la relevancia de la audiencia? También tenemos que tenerlo en cuenta. Y dentro del 2 y 3, las declaraciones de tiempo que se dan también son muy importantes. Si el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice,
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo lo van a interpretar ustedes? ¿Que esos 3 días implican 3000 años? ¿Cómo lo interpretarían? Si el Señor dijo, destruid este templo, ahí en Juan capítulo 2, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué implica? Si Él está diciendo destruir este templo, ¿cómo lo interpretan? Dependiendo del contexto. Va a tener que ver el contexto, claro, y va a tener que ver también la misma interpretación que la Biblia nos da. Si nosotros no tenemos que inventar nada. Entonces, como Juan dice que estaba hablando de su cuerpo, es, claro, si al tercer día se levantó, está clarísimo. ¿Se fijan? Entonces, todo eso tenemos que irlo viendo. ¿Sí? Porque nos va a ayudar mucho a respetar eso. Así que si me salgo de esto, ustedes me dicen, ¿ya? Y cuando nosotros, la idea es ayudarlo, ¿ya? Porque uno se equivoca. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos pecamos, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a tener en mente para seguir entonces estudiando estos temas que son bastante importantes. Decir que este no es el tema más importante, ya no es lo más importante que uno diga, oye, todo lo demás lo dejo de lado. No, 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 no. Es lo que se conoce como el estudio de las escrituras, las doctrinas que se enseñan. Podríamos estar a lo mejor todos de acuerdo en que lo más importante es conocer a Dios, ¿ya? Conocer al Señor Jesucristo, conocer de la salvación, ¿ya? Yo diría que sería la escatología, lo que vamos a estudiar ahora, si bien es cierto, es muy importante, pero no es lo más importante, ¿ya? Y tampoco debería ser un tema que nos divida. En realidad nada debería dividirnos, sino que todo debería llevarnos a ayudarnos a ir cada vez comprendiendo mejor las escrituras. La carnalidad nuestra, nuestro propio pecado, nos lleva muchas veces a dividirnos por temas así, pero eso no viene del amor. Siempre pasa de la concupiscencia de uno que uno quiere ganar y cosas por el estilo, ¿ya? No debería pasarnos. Quiera el Señor que no nos pase. Vamos a ver entonces lo que es este siglo y el venidero y vamos a ir a estar analizando entonces lo que es este siglo y el venidero. ¿Por qué es importante conocer qué significa este siglo? ¿Cuándo es este siglo? Y qué importante es saber acerca del siglo venidero y cuándo es el siglo venidero. ¿Por qué es importante? Según lo que ya hemos visto así básicamente. Porque según el esquema que presentaste al principio, nos va a ayudar a saber, a interpretar de forma futurista o de forma preterista. Claro. Ahí usted se va a ubicar al tiro. ¿Cómo interpreta la Biblia? Dice, este siglo, entonces, ya, yo soy uno va a decir, oye, yo creo que ya el Señor lo cumplió todo, soy un preterista. Si digo, no, la segunda venida, la resurrección, los cielos nuevos, la tierra nueva, todo es futuro, todavía el Señor no viene. Entonces yo soy un futurista, ¿ya? En ese sentido, por eso es que es conveniente saber qué dice la Biblia acerca de este siglo. ¿Qué significa siglo? Edad. Era una edad, un periodo. Y eso va a depender mucho también de las escrituras. Recordemos que texto en su contexto. Cada vez que la palabra salga, yo tengo que analizarla en el contexto. A veces va a significar eternidad, entonces también tengo que tener en cuenta eso. Porque siglo se ocupa para este siglo y se ocupa también para el venidero. Se ocupa la misma palabra, ¿se fijan? La misma palabra que es, en el griego es eón. Ahí está. Entonces vamos a analizar, vamos a estar partiendo con versículos como este. ¿Ya? Aquí estamos Mateo, si alguno quiere verlo en su propia Biblia, ahí está, Mateo 22, o sea 12, perdón. Vamos a analizar el capítulo 12. Vamos a estar viendo lo que es este siglo y el venidero, recordemos eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si lo lees tú, Elías, por favor? Sí. Por favor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ya te fijas, llegamos entonces a lo que queremos empezar a estudiar. Este siglo y el venidero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo el texto. ¿Qué hago? Contexto. ¿Ya? Entonces yo tengo que empezar a analizarlo. A ver si. Aplicarle el mensaje. Correcto. Ah, ya. Ahí. Ahí. No, todo me falta. Tengo que empezar ahí. Porque en la Biblia tengo que ver, si estoy estudiando un tema, dónde comienza el tema y dónde termina. ¿Ya? Y después tengo que ver el otro libro donde tengo el mismo tema. Suponiendo que yo parto aquí, estoy analizando Mateo 12 y estoy viendo lo que dice Mateo 12 con respecto a este siglo y el venidero. Ya establecí, más o menos, según lo que entiendo, dónde comienza el tema y dónde va a terminar. ¿Ya? En Mateo, capítulo 12. Entonces yo tengo que volver. Aquí, ¿qué tengo que buscar aquí? ¿Qué tengo que buscar? Todo lo mismo, contexto, destinatario, Ya. autor. Ya. Entonces parto aquí por quiénes son los que están interviniendo. ¿Quién es el que habla? ¿A quién se está dirigiendo? Tengo que ver quiénes están interrelacionando. ¿Ya? Partimos por ahí. Entonces, busco en el párrafo que estoy leyendo en mi Biblia, estudiando este tema, entonces empiezo a buscar. Y tengo que ver quiénes son los que están interactuando. Tengo que ver si hay declaraciones de tiempo. Tengo que ver si hay palabras que yo no sé. ¿Ya? Tengo que hacer un contexto. ¿Se fijan? Tengo que ir armándome el contexto. ¿El Señor aquí está hablando con nosotros o los que están hablando de alguna manera estamos nosotros involucrados ahí o no? No, ¿ya? No estamos involucrados aquí. ¿Esto sucedió cuándo? Sabemos por las escrituras que esto fue escrito ya hace muchísimo tiempo, ¿ya? En el primer siglo. Sí, claro. Entonces, lo leemos, dice, fue traído a él. ¿Quién es él? Tengo que averiguar quién es él. Fue traído a él un endemoniado, dice, ciego y mudo. Entonces, tengo que buscar quién es él. Y en la Biblia me voy a dar cuenta que él es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y dice que le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un milagro extraordinario de nuestro Señor. Y dice que toda la gente estaba atónita. ¿Qué sería esa gente? ¿Qué gente sería? Ya, significa que toda esa gente se enteró de ese momento, se enteró. Y hay gente que estaba viviendo también en ese contexto, en ese tiempo. Y dice, la gente esta decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces dice, mira, eso uno tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué la gente va a pensar eso y decir, ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué? Porque si uno sabe la Biblia, si uno ha leído las Escrituras, ya sabe a qué apunta. ¿Se fijan? Pero si yo no sé de la Biblia, no sé del Antiguo Testamento, porque el hijo de David, ¿a quién se estaría refiriendo la gente allí? Mesías. Tiene que estar refiriendo al Mesías, ¿ya?
que en el contexto de los versículos anteriores a los que leímos, se ve que el Señor sana al hombre de la mano seca y habla acerca del siervo escogido, que es el mismo. Claro. Y ahí es donde dice entonces, una vez que él termina de hablar del siervo escogido, es que le traen el endemoniado. Correcto. Todos esos detalles nos van a ayudar. Dale. ¿Qué? Correcto. Sí. Y pues, bien. Súper. Entonces ya sabemos las cosas. ¿Se fijan? Y así uno empieza a ver. Después dice, van los fariseos. Y uno tiene que ver en las escrituras quiénes son los fariseos, por lo menos los datos que nos da la Biblia. ¿Quiénes son los fariseos? Son, claro, están relacionados con la ley, ¿ya? Y básicamente la Biblia nos va a decir que los fariseos son los que creen en esto y esto otro. Entonces uno va sacando detalles de quiénes son los fariseos. Sabemos que era gente importante, eran muchos de ellos principales del pueblo, lo mismo que los saduceos, y sabemos que mayormente saduceos eran sumos sacerdotes. Eso lo vamos a ver en la misma Biblia. Pero ellos son principales del pueblo, gente de la aristocracia, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En el pueblo. Y ellos, al oírlo, ¿qué oían? ¿Qué oían ellos? Lo que decía la gente. Lo que decía la gente, bien, ¿se fijan? Al oírlo, ¿qué oían? Lo que decía la gente. Y entonces ellos escuchaban a la gente y ellos también opinaban, también decían. Entonces, ¿qué decían? Este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú. ¿Beelzebú? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Entonces uno tiene que averiguarlo también. ¿Qué es Beelzebú? Entonces, si uno no sabe, si no lo encuentra en la Biblia, ¿dónde recurre? Al diccionario, empieza a buscar, ¿sí? Entonces se da cuenta que, y aparte que ya da algún detalle, aquí en el mismo texto ya nos dice algo. Dice, príncipe de los demonios. Entonces ya, el príncipe de los demonios. Bien. Entonces, ¿qué están diciendo los fariseos? ¿Son amigos del Señor los fariseos? ¿Por qué piensan así los fariseos? Todos esos detalles empiezan a darle vuelta en la mente a uno y nos van a ayudar a comprender el texto en su contexto. Después, dice, sabiendo Jesús, fíjense lo que dice, los pensamientos. ¿Quién conoce mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando yo ahora? ¿Quién sabe qué yo estoy pensando ahora? ¿Tú? ¿Sabes qué? Pero fíjate, dice, Jesús dice, conocía los pensamientos de ellos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor eso? Adelante, Elías, disculpa. Quiero una consulta. Lo que pasa es que cuando dice más los fariseos, al oírlo, ¿no podría ser que oyen al endemoniado? O al Señor también. Porque dice veía y hablaba, porque abajo donde dice toda la gente, si fuese que están escuchando a la gente, probablemente debiese decir al oírlos. Sí. Sí, Entonces, al oírlo, me parece a mí que es, como arriba se nos dice específicamente que el endemoniado, que era ciego y mudo, ahora veía y hablaba, o sea, a lo mejor estaba hablando, dando testimonio, no sé. Sí, perfectamente. Como se habla del ciego y mudo y también la gente, entonces podría ser las dos cosas, ningún problema, ¿ya? Pero lo importante es que los fariseos reaccionaron al tema, ¿ya? Y es súper bueno, se fijan, uno tiene que ser agudo en esto, ¿ya? En todo lo que corresponde uno debería hacer, buscar la verdad en lo íntimo. Así que es súper bueno el alcance que hace Elías, porque uno se puede quedar, no, es solo el mudo nomás, o la gente, no. No, puede que sean los dos, puede que sean los dos. No altera demasiado no es mucho, pero igual es bueno que uno digamos, se ponga límites máximos en cuanto a interpretar bien la Biblia, ¿ya? Esa es la idea. ¿Quién le otro la mano? No, lo que sí es claro es que fue una vez que Jesús echó al demonio, que sucede todo lo que dice la gente y lo que dicen los fariseos. Claro. Súper. Entonces, fíjense que nosotros ahora vamos a estar llevando a cabo varias cosas al mismo tiempo.
vamos a estar aprendiendo a interpretar la Biblia con estas normas que si las aplicamos, las empezamos a aplicar, no solo para la Biblia, sino que para cualquier libro, cualquier texto. Entonces vamos a estar aprendiendo eso y además vamos a estar aprendiendo lo que la Biblia enseña acerca de este ciclo y el venidero, por lo menos en estos estudios, ¿ya? Después, entonces, el Señor Jesucristo, como dice, sabiendo los pensamientos, y entonces dice, los pensamientos, ¿y cómo lo hará? Entonces dice, oye, ya, entonces, el Señor Jesucristo es Dios. ¿Quién más podría saber los pensamientos si no solo Dios? O por lo menos uno debería pensar en más que un ser humano normal. Por lo menos uno debería pensar así, porque ningún ser humano normal lee los pensamientos de otro. Entonces, por lo menos uno debería decir, ¿qué tipo de hombre es este? Sí, aparte que igual la reacción de los fariseos deja entrever no sé si existe la palabra, pero es como, bueno, mejor lo digo, que estaban cegados, que es cegamiento, cegados completamente, sin que, o sea, tan cegados que su raciocinio no está funcionando. Correcto. Porque es como, oye, hay una persona que está endemoniada, es liberada, el común de la gente es como, oh, y bueno, pero acá no, él la está haciendo mal, la está haciendo mal, es como completamente equivocado. Entonces, el entender, cuando dice que Jesús sabe los pensamientos, es algo que es mucho más profundo, porque es que sabe los pensamientos y las intenciones, porque probablemente los fariseos estaban diciendo eso para que la gente no aceptase que él es el hijo de David, que él es el Mesías. Sí. Fíjese, nosotros estamos así, pasando muy básico. El ideal es que uno lo repase varias veces, porque uno lo repasa una vez, encuentra cosas, lo repasa otra vez, va a seguir encontrando. Lo vuelve a repasar, sigue encontrando más cosas. Esa es la riqueza de la Biblia. Nosotros aquí hemos visto muy fácil, muy sencillo todavía. Porque si uno se mete en los fariseos y empieza a analizar el versículo 24, entonces, fíjese lo que dice. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces uno dice, oye, la mirada que tienen ellos. Entonces, no ven que el hombre realmente fue sanado, el alma lo hace. Entonces uno dice, oye, ¿cómo son estos fariseos? ¿Ven todo lo malo? Uno puede pensar cosas así. Dice, y como la idea es siempre aplicarse la palabra para uno primero, entonces uno tiene que estar pensando y decir, oye, ¿cómo veo yo las cosas? Todo lo veo malo, todo lo tergiverso, no veo lo bueno, entonces uno empieza a aplicar. Esa es otra cosa, ¿ya? Pero por lo menos para lo que somos mente. Cuando usted decía acerca de la analogía de la fe, de que no podía haber contradicciones, uno podría, por ejemplo, el 24 dice más, los fariseos al oírlo decían, pero el 25 dice sabiendo que son los pensamientos de ellos. Entonces, ¿como lo decían o él estaba sabiendo los pensamientos? Ahí dicen los pensamientos. Por eso, pero antes dice decían. Ahora decían de decirlo, de hablar, o decían de que lo estaban netamente pensando. No sé si me explico en la pregunta. Sí. Bueno, por lo menos a mí me parece que como dicen los pensamientos, a mí me parece que se refiere a no solo lo que ellos dijeron, sino que también lo que estaban pensando. Me parece a mí eso. Claro, no que les dijo, no que lo... No que esté interpretando lo que ellos dijeron. ¿A eso te referías, por cierto? No, el hecho de decir, sabiendo que son los pensamientos de ellos, les dijo. Claro, Y se lo dice en base a lo que dicen de arriba, en el 24. claro. Sí. Entonces, por eso decía yo, de repente esos recursos que ocupa el autor de decir, estaban diciendo, pero después Jesús dice, está sabiendo los pensamientos de ellos. Claro. Bueno, a mí me parece por lo menos que como dice pensamientos, yo prefiero quedarme ahí. Claro. Independiente que el Señor lo haya escuchado antes o después, por lo menos aquí el énfasis de Mateo, me parece que él se está refiriendo a que el Señor conoce lo que ellos están pensando. Y aquí, ese otro punto importante lo que acaba de decir Andrés, porque uno podría decir, hay una contradicción, y es correcto. Uno podría pensar que hay una contradicción, pero si la Biblia dice pensamientos,
y arriba nos dice que ellos decían, y está relacionado con lo que el mismo Señor dice acá, entonces, ¿cómo? O sea, que no son los pensamientos lo que escucharon, ¿no? Si la Biblia dice pensamientos, son pensamientos. Entonces, ahí se conoce lo que en muchas esferas del cristianismo se conoce como compatibilizar o armonizar. ¿Qué significa eso? Que si en un pasaje dice una cosa y en otra dice otra, que hay una aparente contradicción, yo tengo que considerar los dos y tengo que verlo a la luz de las Escrituras cómo armonizan. ¿Ya? No tengo que decir, no, el Señor respondió conforme a lo que ellos decían. No. Si dice pensamiento, significa que el Señor conocía los pensamientos. Entonces yo armonizo los dos. Los compatibilizo, se conoce eso en el lenguaje de la interpretación. Claro, porque este pasaje es similar a cuando el Señor sana al paralítico que hacen descender los amigos. Y él lo pensó, pero la Biblia dice, lo decía, pero claro, lo estaba pensando, él no era audible, pero lo estaba pensando para sí mismo. Y dice Jesús, sabiendo lo que él pensaba, también dice lo mismo, entonces le dice, ¿quién más puede ¿cómo se llama? Perdonar pecados sino Dios? Y en este caso les dice, todo reino dividido contra sí mismo se asolado, etc. Sí. Entonces aquí hay varias cosas, se fijan que aquí hay mucha riqueza todavía. Mira, fuerte. Sí, a mí lo que más me sorprende es que el autor haya escrito que el Señor conocía los pensamientos. ¿Cómo le llegó a él esta revelación? De que el Señor conocía los pensamientos, que tendría que revelárselo al autor. Claro. Buena pregunta, ¿por qué? Y uno dice, ¿cómo Mateo sabía esto? ¿Quién era Mateo? Entonces, Mateo, ¿quién era Mateo? ¿Qué pasó con Mateo? Y uno va a leer en la Biblia. Mateo era uno de los discípulos. Era un apóstol. Y él tuvo mucho contacto con el Señor. Y en esos contactos que él tuvo, uno va a ver en las Escrituras que muchas veces el Señor le decía, ¿qué tal? ¿Qué pensáis? Y descubría lo que estaban pensando. Y entonces yo, y el mismo Mateo dice que el Señor sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Y los evangelios se nos dice eso. Entonces ellos que lo conocieron, que lo vivieron ahí, que pudieron verlo, entonces los mismos apóstoles dan testimonio de que el Señor era un hombre extraordinario. Era el Mesías, Dios hombre. ¿Ya? Entonces, eso te ayuda, yo creo, uno que eso tiene que verlo uno también, verlo en las Escrituras. Yo sé que la Biblia lo dice, que el Señor conocía lo que había en el corazón del hombre. Bueno, como digo, hay mucha riqueza aquí. Nosotros estamos focalizados más en este ciclo del venidero, pero estamos tratando de aplicar también las normas en algunas cosas que nos parecen interesantes. Después, entonces, esto es lo que dicen los fariseos, echar fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, y después el Señor les dice a ellos, que conocen pensamientos de cada uno de los fariseos, les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Ya? Y eso lo entendemos, ¿cierto? Si una casa se pelea entre sí, lo podemos ver en la familia, uno puede hacer la aplicación para uno mismo. Entonces una casa que donde están peleando, el Señor dice, ya van a durar poco. ¿Cierto? Aplica la lógica. Claro, es lógico, ¿ya? Y después, el versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces uno puede, Satanás, ¿quién es Satanás? Y entonces también la Biblia tiene que darnos pauta, tiene que darnos luz con respecto a quién es Satanás. Ahí en el contexto podemos ver que es el mismo Beelzebú que dice los fariseos. Claro, correcto. Entonces, esas relaciones son las que uno va a ir haciendo, va dándose cuenta, va relacionando. Satanás, Beelzebú, ahí estamos, ¿se fijan? Entonces, el Señor le responde que es ilógico que Satanás eche fuera a Satanás, o los demonios se peleen entre ellos mismos. Entonces, dice, ¿cómo permanecerá su reino? Y aquí vemos algo importante. Entonces me dice, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Cuál reino?
el reino de Satanás. Entonces hay un reino de Satanás, por lo menos eso es lo que se deja entrever, ¿cierto? Un reino. Y después, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Es la pregunta que el Señor les hace. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, aquí vamos a tener que ver que ¿por qué los echan vuestros hijos? Significaría entonces que había en ese tiempo, por lo que se deja ver acá, que había gente que también echaba fuera demonios, ¿ya? Y el Señor le hace esa pregunta. Y ojo que le dice, vuestros hijos. Entonces uno tiene que pensar estos hijos a qué se refiere también. Porque a veces la palabra hijo no necesariamente sea un hijo que donde yo soy un papá sanguíneo, ¿ya? Claro. Tiene que verlo también a qué se refiere. Y después habla de que, por tanto, ellos serán vuestros jueces, porque lo están juzgando al Señor, y al juzgar al Señor también juzgarían a sus propios hijos, y entonces los hijos van a ser vuestros jueces. Bueno, y llegamos entonces a lo que nos interesa aquí. En el versículo 28, entonces el Señor hace una declaración bien importante. Dice, pero si yo, ¿ese yo quién es? Por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí hay otro reino entonces. Entonces antes veíamos ¿cuál reino? El reino de Satanás. Y aquí el Señor dice, fíjense, porque aquí donde uno tiene que, a medida que vamos llegando a lo que significa este siglo el venidero, uno tiene que hacer estas conexiones que están en las Escrituras. Vimos entonces que el Señor había dicho que si Satanás echa fuera a Satanás, su casa está dividida, ¿ya? Y también se da a entender que el reino estaría dividido si fuera así. ¿Cuál reino? El reino de Satanás. Pero aquí se nos habla de otro reino que es el reino de Dios. Y lo que el Señor dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, dice, en verdad, o de cierto, les digo que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya? ¿Qué le llama la atención ahí? ¿Llama la atención algo? Por lo menos, ya, Eli. Sí, a mí por la declaración parece ser de que estaba anunciada la venida del reino de Dios. Porque por eso le dice, ciertamente ha llegado. Claro, Entonces, evidencia tienen que tener, probablemente escrita, claro, para que le diga esto. O sea, si esto se está cumpliendo, entonces es porque llegó claro. el reino de Dios. ¿Y llegó cuándo? En ese momento, Y en ese tiempo que llega, ¿había algún reino? el de Satanás. Ya, ¿se fijan? Eso es lo importante que tenemos que ir descubriendo. ¿Ya? Estamos descubriendo que cuando llega el reino de Dios, el reino que está esperando es el de Satanás. Lo otro que se ve implícito ahí, o al menos para mí, es que dice el hecho de que haya llegado el reino de Dios, si implica que está el Espíritu de Dios, que está obrando, echando fuera demonios, y que ese Espíritu está obrando a través de él. O sea, sin el Mesías no está el Espíritu de Dios y tampoco hay reino. Entonces son las tres cosas juntas. Correcto. Sí. Súper bien. Se fijan, todo eso es lo que son detalles. Aquí hay muchos detalles, nosotros estamos superficialmente, estamos viéndolo así. ¿Ya? Después dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que está implicando entonces el versículo 29? ¿Ya? Ya, que el hombre fuerte quiere que sea atado para atar, y en este caso fue atado, Elías. Ahí habría que ver si es literal o si está haciendo una alusión a algo Ya. igual, quizá. ¿Sí? Pero por lo menos nos queda en mente aquí que
si vamos relacionándolo todo lo que tiene que ser en el contexto, ¿ya? Si estamos viendo que hay un reino que es el que impera en ese momento y llega otro reino, ¿ya? Entonces uno tiene que ir analizando, tiene que ir armonizando todo aquello. Entonces, el Señor empieza a dar las explicaciones. Dice, si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, esto es lo que está pasando. Ha llegado. ¿Ya? Ahora, ese ha llegado el reino de Dios, obviamente que en ese tiempo ha llegado. ¿Qué significa? Que se está cumpliendo algo que estaba prometido. ¿Verdad? Así que cuando dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es interesante ver que en el Antiguo Testamento no se hable de que otra persona haya echado fuera demonios, por ejemplo. Y por eso me llama la atención que dice, pero si yo, Sí, pareciera ser que es, yo soy el único que puede echar fuera demonios. Y cuando vemos, por ejemplo, Saúl, que es enviado a él un espíritu malo, sí. vemos que David no lo expulsa, sino que él tocaba y se relajaba a Saúl, pero era por el medio del arpa y de la música que hacía, y acá está diciendo explícitamente, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. O sea, una de las señales de que el reino de Dios llegó a ellos es esto mismo, de que el Espíritu de Dios ahora, por medio de él, echa fuera demonios, cosa que antes no pasaba nunca. En el Antiguo Testamento al menos no se habla de un ministerio de alguien que haya echado fuera demonios. Entonces, pareciera ser que esta es una de las señales, como dice Mateo, principio de señales. Pareciera ser que esta también es una de las señales de que el reino de Dios llegó a la tierra. Son cumplimientos. Aquí hay muchas alusiones a lo que ya estaba escrito en el Antiguo, ¿no? Aquí se está cumpliendo. Por ejemplo, cuando se habla de que ha llegado a nosotros el reino de Dios, porque el Señor está liberando, está dando a los que fuerte y está saqueando la casa, esto está implicando a profecías que tenían que cumplirse en un tiempo designado por Dios. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 4, que está allá en el profeta Isaías, está profetizado que esto iba a pasar. Bueno, entonces vemos acá algo bien importante. Hay un reino que impera y que para saquear ese reino, lo que hay que hacer es atar al hombre fuerte. Y ese hombre fuerte tendría que ser, en el contexto, lo que uno capta que podría ser, ya lo más probable que sea quién. Satanás. ¿Ya? Tendría que ser Satanás. Después, entonces, el Señor dice eso, que tiene que atarlo para saquear su casa. Ahora, si hay endemoniado y el Señor está expulsando demonios, y este demonio que tenía esa persona que era mudo y que no escuchaba, y ahora lo ven hablar, lo ven escuchar, lo ven sano, está implicando esto, ¿cierto? Se capta, ¿ya? Porque en el contexto está ese el tema. Entonces, ¿quién tenía de ese modo, quién lo tenía al mudo y ciego? ¿Quién lo tenía así? Al mudo y sordo, no ciego. Ahí me equivoqué. Entonces, ¿se fijan? Era Satanás el que lo tenía ahí. Y como el Señor lo libera, está implicando eso. Y además, entonces, se nos enseña que como el demonio es el que lo tiene de esa manera, entonces, para que el Señor lo pudiera liberar, tenía que haber primero haber atado al hombre fuerte, que es Satanás. Todo eso está implícito allí en el texto. Entonces, después, él agrega a eso: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué sería eso? El hecho de que diga cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, la pregunta sería, ¿la casa está haciendo alusión al mundo? ¿La casa está haciendo alusión a la persona que tenía los demonios, que por eso le saca los bienes, etcétera? Porque como la escritura dice, la cual casa somos nosotros, por ejemplo, entonces uno podría pensar, oye, la casa es uno y puede estar habitada
o por demonios o por el Señor, o la casa se refiere al mundo en el cual él entra. Y maestro contesta. Ahí la tengo. Yo entiendo que se refiere a la casa, cuando habla de la casa, por lo que dice, porque dice, si yo echo fuera demonios, o sea, le está sacando un demonio que está habitando dentro de una persona. Entonces, al compararlo por entrar en una casa, un hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le atan, entonces entiendo que él está, al hacer esa comparación de echar fuera el demonio con atar al hombre fuerte, él está sacando a ese hombre o está limpiando esa casa donde está habitando ese hombre, porque dice que saquea sus bienes. Entonces la casa sería el reino. El reino o el cuerpo. El reino de Satanás. Claro. Que ahí tengo que tener detalle. La casa tiene que ser el reino, no el hombre. Es que, por eso, porque cuando dice, porque él hace la comparación. Sí. Entonces, cuando saca al demonio, dice que le ata. No dice, por ejemplo, si dice saquear sus bienes, no dice echarlo. No sé si me explico. No está comparando textualmente el echarlo con atarlo. Porque no es lo mismo echar que atar. Y acá nos dice, o sea, agrega el hecho de saquear sus bienes. ¿Ya? Entonces, si fuera el cuerpo, ¿qué es lo que está sacando? ¿Qué es lo que saquea? ¿Qué bienes saquearía una vez atado el hombre fuerte? Ya. ¿Se entiende? A ver si te entendí bien. Tú entiendes que cuando dice la casa se refiere al cuerpo del hombre. O sea, Porque eso es lo que está preguntando Andrés. Si se refiere al cuerpo del hombre o al rey. Claro. Ese es el punto. es que por eso lo digo, porque el detalle está en que lo compara. Dice, si yo echo fuera a los demonios, ya, eso es lo que ellos vieron, lo que pasó. Echa fuera a los demonios. Sí. Pero después dice que ata al hombre fuerte y no dice que lo echa, dice que saquea su casa. Correcto. Ya, entonces, saquear la casa sería lo mismo que el cuerpo, que sacar al demonio fuera del ¿Me cuerpo. estás preguntando? Claro, y si no, ya. ¿qué Es la sería? pregunta que hizo Andrés. Sí, y si no, ¿qué sería el saquear? ¿Qué bienes saquearía? Ya. Esa es la pregunta. ¿Cuáles serían los bienes del hombre fuerte Correcto. que está saqueando el que lo ató? Cierto. Dale. Yo entiendo que cuando habla de la casa es el reino, y los bienes son los mismos demonios que se los van sacando de las personas que son liberadas. Sabía que en un mismo texto pueden haber distintas interpretaciones. Elías. Yo lo veo de que cuando dice entrar en la casa del hombre fuerte, la casa entendemos que es la habitación donde se mueve, donde opera, etcétera. Podríamos entender que es el reino de Satanás. Entonces, ¿cómo alguien puede entrar al reino de Satanás y saquear sus bienes? Se refiere que va a desbaratar el reino de Satanás. Eso se refiere con saquear sus bienes. Sí. Y dice si primero no le ata. Sí. Entonces lo que él está dando a entender es que su llegada lo que hizo es atar al hombre fuerte. Claro. De tal manera esto le permite a él empezar a sacar todo lo que tiene que ver con el reino de Satanás. Entonces por eso dice, y entonces podrá sacar su casa. Ok. Ahora, miren ya. Lo que no interpretado saquear la casa de los No te agrada, ¿por qué no te con la palabra? Saquear. saquear la casa del hombre fuerte. Porque la casa de hombre fuerte es lo más agradable que hay. ¿O no? ¿Qué dices tú? No. Porque es más fuerte. Sería. Porque ahí se da a entender que tiene que venir con lo más fuerte. El Señor es más fuerte que el hombre fuerte. Claro, tiene que ser uno más fuerte. Y ese es el Señor. Entonces, con razón que saquea sus bienes o despoja de sus bienes. ¿Ya? Ya, entonces fija, entonces cuando uno tiene dudas así, ya, esto está un poco oscuro para mí, ¿qué hago? Texto claro. Busco los textos que están claros. Adelante, María. Pienso que si ahí el verbo que se puede robar, saquear sus bienes, tendría que ser el reino, porque
si uno dice que es el hombre al que está quitando el rey, tendría que ser que el Señor está saqueándole sus demonios para sí, por ejemplo. Entonces, yo creo que tendría que ser que es el reino del enemigo y lo que él está saqueando son las personas, son las almas. Que él las quiere para sí. Esta es la idea, y además que la analogía de la fe, cuando uno llega, la profecía nos dice que desde Génesis, ¿ya? Lo que el Señor iba a hacer. Y en Isaías se nos dice que el Señor es quien abre las puertas de la cárcel de todos nosotros que estábamos esclavizados por el pecado, haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los mismos. El Señor viene a abrir las puertas, y eso es despojarle, viene a desbaratar su reino, ¿ya? Viene a liberar, viene a libertar. Él es nuestro libertador, nuestro salvador. Claro, sería el equivalente a lo que dice el apóstol de que nos saca del reino de las tinieblas al reino de su luz. Esos son los pasajes claros que nos van a, aunque aquí alguno lo podría entender al tiro, pero si no lo entiende, lo va a entender por otro versículo, ¿ya? Lo va a entender igual. Porque eso es lo rico de la Biblia. Cuando uno estudia la Biblia se va dando cuenta que, oye, qué increíble, de aquí a acá. No, es creíble, no es increíble, es creíble, porque viene de Dios. Bueno. Sí, otra cosa importante es que acá vemos el contexto importante, que claro, escuchando a Nina, cuando uno lee hombre fuerte, dice, hombre fuerte debe ser el Señor. En este caso es Satanás quien tiene atado a toda la gente, los tiene esclavizados. Y cuando dice entrar a la casa del hombre fuerte, es que alguien viene, en este caso el Señor, y no va a venir pidiendo permiso. Viene a sacar. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno que él haya venido así, porque nos viene a liberar. De otra manera, no. De otra manera, no había. Porque él no iba a abrir las puertas de la cárcel, de ningún modo. A no ser que viniera uno más fuerte. Más fuerte. Y ese es nuestro Dios. Bueno. Salto al 31. Entonces dice, por tanto os digo, todo pecado, ya vamos a llegar a lo importante, viene ahora, recién estamos llegando a los 20 siglos del venidero, ¿ya? Es que hay que hacerlo, porque si no, todavía nosotros no hemos profundizado como debería ser. Pero como estamos aprendiendo, ya sabemos que uno capta algunas cosas y después cuando vuelve a leer va a captar más, ¿ya? Entonces dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero, dice más en un pero la blasfemia contra el Espíritu, ¿sí? No le será perdonada. Después dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, todo lo que se puede hablar contra el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Dice en el texto, en el contexto del que estamos viendo? No, tengo que verlo. Y sabemos después, hicimos el trabajo, ya el Hijo del Hombre es el mismo Señor, es el Señor Jesucristo. Y que hace alusión también a pasajes del Antiguo Testamento, quién es el Hijo del Hombre. Pero es importante que, si no sé quién es el Hijo del Hombre, tengo que averiguarlo, tengo que ir a la misma Biblia que me diga quién es el Hijo del Hombre. Entonces dice que todo lo que se hable contra el Hijo del Hombre va a ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y ahí tenemos lo que estamos buscando. Ahí estamos. Ahí tenemos entonces este siglo y el venidero. Nos quedamos aquí. Entonces, pecado, todo pecado que se diga va a ser perdonado. Y hay un solo pecado que no va a ser perdonado. ¿Cuál sería ese pecado? La blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo? En el contexto, ¿a qué se refiere? Yo creo que es como decir que lo santo es profano. Esa idea como me da por lo que dicen antes de que, oye, este echa a los demonios por Beelzebub. Entonces está diciendo, oye, si dices eso de mí, ok, te podría ser perdonado, pero si tú atribuyes que el poder no es, entonces es una blasfemia. Claro, si es el Espíritu Santo, el Señor dijo, si yo, por el Espíritu, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios, pero no, lo echa por Beelzebub, príncipe de los demonios. O sea que
están atribuyendo esta obra, la obra que está haciendo el Señor, se la están atribuyendo a Belcebú, príncipe de los demonios, y es el Espíritu Santo. Entonces están blasfemando. ¿Se fijan ahí? ¿Captan? Por eso que dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo. Si el Señor dice, yo estoy haciéndolo por la obra del Espíritu, por el poder del Espíritu. Adelante, Nick. Yo encuentro bueno que haya aclarado esto porque, por ejemplo, cuando alguna gente echa bromas con el Espíritu Santo, yo siempre pienso en eso. Ya. Luego que me dan cuenta, dicen, me lo sabe el Espíritu Santo y cosas así. Entonces, como que a veces, eso, no me van a perdonar, eso te encuentro. Creo que bueno. O cuando dicen, o nombran tanto así, La verdad no libera. Para mí, la verdad no libera. Uno empieza a conocer lo que es verdad y se empieza a liberar. Se libera. El mismo Señor enseñó, la verdad os hará libres. Y si vienen al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, verdaderamente libres. ¿Ya? Pues si no, la mentira nos va a manejar así, etc. Bueno, volvemos. Dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y aquí está, ¿se fijan? Ni en este siglo tiene el venidero. ¿Todo les quedó claro lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo se daba la blasfemia o cuándo se da la blasfemia contra el Espíritu Santo? Satanás, la obra del Señor. La misma obra del Espíritu Santo, obrando en el Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Se fijan? Este es el contexto. Pregunta. ¿Alguno en este tiempo se podría blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Ya? Según el contexto acá. ¿Algo así? ¿Se daría o no? No, pregunta que hay que... Es que es como amplio, pero uno podría decir todo aquel que no reconoce la obra de Jesucristo está blasfemando la obra de Jesucristo. ¿Podría entenderse de esa manera? Claro, yo creo que cuando lo único que nos ha perdonado uno ve después es todo lo que nos dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Que en él cree, no es Para que condenado, todo aquel que en él cree se pierde. no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más abajito dice, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la vida de Dios. Entonces, el único pecado que en este tiempo no se perdona, no creer en él. Y eso podríamos decir, claro, si es el Espíritu el que está, entonces, claro, también lo podría relacionar. Sí. Pero no es exactamente lo mismo. Hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Pero se parecen, porque igual se recita el Espíritu, ¿ya? Ok, nos centramos ahora en el versículo 32, ¿ya? Entonces dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, y después dice, ni en el venidero. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo se puede cometer. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Que el pecado contra el Espíritu Santo se podría interpretar que en este siglo y también en el venidero no será perdonado. Y también uno podría decir, aquí en el siglo venidero también se va a dar que uno blasfeme contra el Espíritu Santo. O uno podría pensar y decir, el pecado que se comete aquí contra el Espíritu Santo no se perdona aquí y no se perdona jamás. También uno podría interpretarlo de esa manera. ¿Podríamos interpretarlo? Sí. Como estamos llegando al tema de este siglo, ahí viendo las leyes tendremos que quizás irnos a la palabra este. Si yo lo aplico con lo que yo conozco del lenguaje, Claro. este es algo, o sea, la palabra este apunta a algo concreto, apunta a algo del momento, de que se está viviendo, de que está aquí, ¿ya? Distinto es, y que es específico, distinto es que cuando yo digo ese es algo amplio, no está definido, etc. Pero este
está clarísimo para mí que se está refiriendo a su tiempo. Ahora, habría que ver la palabra quizás en el griego, cómo se interpreta, no sé si lo tenías controlado, pero si no lo revisamos después, pero para mí me queda súper claro que es este siglo, Tal cual, claro. tal cual. Y en el venidero quiere decir que va a venir un siglo venidero, que va a existir otra era distinta a la que está viviendo él. Si lo entiendo yo por lo menos. Sí, esa es la idea. ¿Ya? Entonces aquí es donde vemos, aplicando las normas que estamos viendo, lo que decía Elías, es que se habla de un siglo aquí, que aquí se le conoce como este siglo, y en el contexto, si nosotros ya establecimos quién es el autor y quién se está dirigiendo, quiénes se están interrelacionando, entonces este siglo hace referencia a lo que está sucediendo, a lo que sucedió en ese entonces, hace 2000 años atrás aproximadamente. Eso lo entendemos todos. Sí. ¿Sí? Cuando dice este siglo no se refiere a lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Lo entienden todo igual, cierto? No se refiere a lo que estamos viviendo ahora. Esto ya sucedió. Porque el Señor Jesucristo, cuando Él estaba todavía antes de ir a la cruz, entonces Él dice, y en este siglo, ya sabemos que por lo menos en ese tiempo se conocía como este siglo. La era, recordemos lo que siglo, ¿qué significaba siglo? Era, etapa, tiempo, determinado, etc. Eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo tendrá que ver con lo que en el Antiguo Testamento se dice en Levítico 24, cuando dice que el que blasfemare el nombre de Jehová debe ser muerto, toda la congregación lo apedreará, si el extranjero como el natural, dice. Si blasfemare el nombre, que muere. Entonces, pareciera ser que también es algo que en el Antiguo Testamento eso de hablar en contra del nombre, en este caso del Espíritu Santo. Tenía castigo tanto el judío como el gentil, como dice acá que no será perdonado ni antes en el venidero, si tenía el pacto ya consumado. Ahora, el gentil que estaba viviendo en la, Claro, no todos los gentiles. sí, correcto, por los que estaban dentro de Israel en ese tiempo. Pero acá también, si entendemos que son los que se está hablando ahí, y si hay gentiles que están escuchando y que, entonces por eso preguntan, pero mayormente por ejemplo, el hecho de que ya estuviera en la antigüedad, no sé, de que cualquiera que blasfemara el nombre, entonces debía ser muerto, y acá dice, no será perdonado, que es lo mismo, o sea, no tener perdón es la muerte eterna segura. Sí. Sí. Ok, entonces aquí llegamos al tema este siglo de venidero. Lo que nos tiene que quedar claro ahora, estamos a punto de terminar ya. Entonces, de esto está tratando el tema. ¿Por qué es importante? Les pregunto para ir viendo, llegando a lo que comenzamos. ¿Por qué es importante reconocer esto? Primero, que la Biblia enseña, la Biblia habla de este siglo y el venidero. ¿Ya? Otra cosa importante acá es que este siglo, y si lo relacionamos con el pasaje que hemos visto, con todo lo que ya hemos examinado, ¿cuántos reinos vimos en lo que ya hemos estudiado en esta hora y tanto que llevamos? ¿Cuántos reinos vemos acá? 2. ¿Cuál es el reino que estaba establecido? ¿Cuál es el reino que ha llegado? ¿Se fijan? Entonces, uno podría hacer esa relación. Ya uno podría decir, oye, Satanás está reinando. Da la impresión ahí, con lo que yo capté, es que el Satanás está reinando y es el hombre fuerte. Y ninguno podría escaparse de ahí si no viene uno más fuerte, ¿ya? Porque para que haya sido sanado, entonces tiene que haber venido uno más fuerte. Y ahí es donde uno va captando todo eso. Que hay un siglo, y este siglo podría ser el reino del enemigo. Y el venidero es el reino del Mesías. ¿Se fijan? Entonces, ahí estamos viendo que a la luz del análisis que hemos hecho, entonces nos estamos dando cuenta de que la Biblia enseña que hay 2 siglos y la mayoría de los creyentes entienden que cuando viene el Señor Jesús, termina un siglo. ¿Cuál es el siglo que termina? Claro.
y comenzaría entonces el venidero. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Adelante, hermano. Y también entendemos que este ciclo fue cortado por la venida del Señor. ¿Cómo? Y este ciclo, el que habla el Señor, fue cortado por su venida. Claro. Exacto. Entonces aquí para que de nuevo vamos a estar volviendo a este esquema. ¿Ya? Dale. No, y también considerar que hay en ese momento que se está relatando el suceso, ya no es el rey de Satanás. Ya no estaba. Porque ya lo ataron. El pasaje que estamos viendo nosotros. Estaba acá con fuerte porque el Señor ya estaba echando para demonios, ya estaba sanando. Entonces, para poder hacer esas cosas, el reino de Satanás ya en ese momento ya estaba atado. Estaba atado, pero el reino todavía está. El reino del enemigo todavía está. ¿Por qué? Porque cuando termina la segunda venida. Por eso que este empieza más o menos poco antes. Porque cuando viene, dice, ha llegado sobre vosotros, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Significa que ha llegado. Y si llegó, entonces empezó a liberar. ¿Cómo sabemos que empezó a liberar? Porque fue sano. Era mudo, era sordo, y ahora está sano. Y el Señor dijo que esa es una muestra de que llegó el reino. Pero no ha concluido, no ha liberado a todos los que debería haber liberado desde entonces. Sí, estaba haciendo memoria que me recuerdo que cuando yo leía que se decía del Señor que venía a liberar a los cautivos y que venía a liberar a los presos, yo siempre me imaginaba que venía a liberar delincuentes o cosas así, pues, como cautivos. Y claro, ahora toma mucho más sentido porque viene a liberar a todos los que estaban presos en el reino de Satanás, a los que estaban cautivos, que estaban oprimidos bajo la mano de Satanás. Entonces, acá qué es lo que ocurre, que no es de golpe. Tiene que haber una transición, tiene que haber el avance del reino. Hasta que se consuma, hasta que se consuma. Eso, correcto. El día después Y que cuando también vemos que dice que él viene a rescatar, como decía él, viene a matar a hombre fuerte y todo eso. Claro, uno piensa también que allí dice que ahora está sucediendo, ¿no es cierto? Que el reino ahora se acerca, y pareciera ser que la persona que fue quitada a los demonios pareciera ser que era parte de los que él vino a rescatar, por más allá de que no se hable de que se le predicó el evangelio o algo por el estilo, sino que el hecho de que el Señor lo libere pareciera ser que a veces va directamente relacionado a la liberación del milagro, con que también venga a ser del reino. Otras veces vamos a ver que lo único que hace el Señor es dar señales de que Él es el que viene a liberar, porque a veces se salva la persona que está padeciendo algo, otras veces se habla de que lo sana, pero no, claro. De hecho, cuando se nos habla de los leprosos, entonces, que bueno, claro. Buenísimo, el alcance que hace Andrés es correcto, porque lo que el Señor está diciendo que ha llegado al reino está testificando lo que Isaías ya había dicho, que cuando viniera el Mesías, los sordos iban a... Lo que no es espiritual. Entonces, eran señales. No necesariamente significaba que la persona que el Señor sanaba era salva. No necesariamente, ¿ya? El texto nos tiene que decir, el contexto. ¿Ya? En este caso sí. ¿Ya? Ahí no lo sabemos. Ahí no lo sabemos porque nos dice que fue salva. Dice que fue salvo. No, pero dice que ir a sacar sus bienes, sacar sus bienes. Claro. Entonces, por eso yo hacía la primera pregunta. Claro. Y era ligada. O sea, que los bienes, si son la persona, en este caso las almas, sí, podría entenderse que fue salvo. Sí. Claro. Y ahí uno tiene que ver cuando uno supone cosas
o cuando es explícito, cuando la Biblia lo dice, ¿ya? Uno podría entender, sí, tiene razón Andrés, podría ser que era un bien el Señor, pero como no lo dice textual, uno dice podría ser, ¿ya? No, Disculpa. tengo una duda. ¿Mm? Que no me quedó tan clara la parte de cuándo se comete el pecado, si va a ser posible en el venidero, según la blasfemia, o es que solo se comete en este siglo, pero no se perdona nunca. O en el siglo venidero también hay, pero bueno, pueden pecar, que podrían cometer el pecado en ese tiempo. Claro, sí. Son las dos interpretaciones que se dan. Si a mí me preguntan, yo digo, en el venidero, lo digo en el esquema acá, aquí, para concluir, a ver si, aquí, ahí. Puede ser que no. Ahí. Claro, ahí tenemos lo que podríamos estar concluyendo. Recordemos, esto es muy básico, ¿ya? Cada uno después profundiza, pero por lo menos para que tengamos idea. En este siglo, esto es lo que sucede, según un análisis más o menos rápido. El Señor sana o libera al hombre que está endemoniado. La gente se preguntaba si era el hijo de David, los fariseos decían que actuaba por Belcebú, ¿ya? El rey de este siglo, Satanás, y está siendo destronado. El enemigo está siendo destronado. Y dice que ha llegado el reino de Dios. Son las cosas que uno extrae. Después dice que hay perdón de todo pecado, excepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo se da en este siglo, ¿ya? Entonces, al final del siglo, entendemos ya pasaríamos al siglo venidero, y esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Aquí se traslapan o se superponen, o hay una transición, como lo quieran conocer, ya como lo quieran llamar. Y vemos que el siglo venidero no hay perdón para el que peque contra el Espíritu Santo. Y ahí estamos con las dos interpretaciones que uno tendría que manejar. Si me preguntan a mí, yo digo, aquí también se peca contra el Espíritu Santo. En este también se peca contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero algunos entienden que si uno peca acá, no será perdonado jamás. Entonces, por eso que dice, ni en el siglo venidero. Pero yo entiendo que también es factible poder entender lo que ese pecado tampoco se va a perdonar allá, o sea que también se puede dar allá. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no necesariamente implica que se va a dar de la misma manera, pero se va a blasfemar contra el Espíritu. ¿Ya? Entonces, por eso es que no hay perdón para el que peque contra el Espíritu Santo. Y eso, aquí en el fin del siglo, ya sabemos que no lo hemos corroborado en las Escrituras, pero ya todos los creyentes, la mayoría, por lo menos todos los que yo conozco, eso sucede en la segunda venida. Todos entienden que la segunda venida, ahí se acaba este siglo y se consuma lo que es el siglo venidero. Por eso terminamos. Entonces, que esas dos preguntas, o sea, esa pregunta tiene esas dos respuestas, puede que haya otra, me parece que por ahí va. Yare. Con respecto al tema del reinado de Satanás y el reinado del Señor, se puede entender para la batalla que causa entre la Macedonia mencionado ahí aparece Ya. en Valencia. Sí, ahí van a ver. Vamos a ver que lo que tú comienzas va a estar muy cerca de la segunda venida. Desde que él viene. Porque tenía que, recordemos esto, que el Señor Jesucristo, ¿cuándo vino? ¿En este siglo o en el venidero? La primera venida entonces fue acá. Por eso que dice Gálatas 4, dice que nacido bajo la ley, o sea, bajo la era mosaica, bajo el antiguo pacto, él vino ahí, él vino a cumplir. Entonces, cuando él viene, dice, ha llegado. Por eso es que cuando él enseña a orar a los apóstoles, ¿qué les dice?
¿Cómo le, Venga. ¿Qué es lo más importante en cuanto al reino? Claro, me dice, venga. ¿Cómo tienen que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Venga a nosotros tu reino. ¿Se fijan? El hijo ha llegado y él enseñó, venga, significaba que ya comenzó, pero no se había consumado. ¿Ya? Por eso es que se conoce como este periodo donde hay superposición, donde se traslapan, donde hay una transición. Este se conoce como, en el contexto teológico, se conoce como el ya, pero todavía no. Esa es la idea. Entonces, este tramo ahí, ya todavía no. Después vamos a ver que uno puede ponerle otros nombres conforme a lo que uno va aprendiendo. ¿Ya? ¿Terminamos ahí? Le damos gracias al Señor. ¿Ya? Si hay preguntas para la próxima semana, vamos. ¿Ya? Bien. Damos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y eres tú el único que puede iluminar la mente, el corazón de cada uno de nosotros para comprender estas verdades, Señor. Sabemos que hay cosas que a uno le cuesta entenderlas, pero te damos muchas gracias porque sabemos que eres tú el que nos enseña. Y como todos nosotros estamos aprendiendo, te damos muchas gracias porque nos has dejado tu palabra y eres tú el que enseña a los tuyos. Así que te rogamos, Señor, que nos permitas ir conociendo más y mejor las Escrituras. De esta manera te conoceremos a ti. Y también, Padre, al analizar textos como este, ayúdanos a poder interpretarlos de tal manera que queden muy claros en la vida de nosotros y estas verdades provoquen los cambios que tú quieres obrar en cada uno de nosotros. Sabemos que la verdad es la que nos hace libres, como tu palabra es verdad, tú eres veraz, y el Señor Jesucristo es la verdad encarnada. Te damos muchas gracias porque podemos recurrir a Él y por medio de Él recibir estas verdades que nos harán vivir verdaderamente libres. Te damos muchas gracias, Señor nuestro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén.